Buenos días y bienvenidos a una nueva lección de SolidWorks Simulation. En esta lección vamos a visualizar cómo crear el mallado de una pieza. Y se preguntarán, ¿qué es el mallado de una pieza? El mallado de una pieza es la división de esa pieza en pequeñas porciones llamadas elementos conectadas entre sí mediante puntos en común llamados nodos. Esta división del modelo nos servirá para poder calcular en cada uno de esos elementos los esfuerzos a los cuales ha sido ejecutada la pieza. En este caso podemos obtener dos tipos de mallados. Un mallado de gran calidad, el cual generará muchos elementos tetraédricos y creará un tiempo de ejecución del estudio mucho superior al otro mallado. El otro mallado sería de calidad borrador. Este mallado, ¿qué tiene de diferencia con el anterior? Este mallado tiene un número de elementos mucho mayor de tamaño, lo cual proporciona que el estudio se ejecute mucho más rápido. Bien, para crear la malla podemos crearla desde diferentes puntos. Primero podemos ir a Simulation, bien, y crear malla, crear. Siguiente, podemos seleccionar el desplegable de ejecutar y seleccionar crear malla. O por último, irnos al icono de malla que existe en el property de Simulation y seleccionar con el botón derecho sobre él y dentro de él seleccionar crear malla. Bien, una vez seleccionamos malla, podemos ver que nos aparece la siguiente ventana. Bien, en el primer recuadro nos aparecerá la densidad de la malla. En este recuadro, mediante un cursor, podemos definir si queremos una malla gruesa, en la cual el tamaño de elemento será grande, o una malla fina, que tendrá un tamaño de elemento inferior. Bien, el siguiente parámetro será parámetros del mallado, en el cual podemos indicar el tamaño que queremos en el elemento. En este caso podríamos indicar 5. Volvemos a pinchar fuera y podemos ver que la densidad de la malla se ha movido. Bien, dentro de los parámetros de mallado tenemos mallado estándar y malla basada en curvatura. La malla estándar es mucho más rápido en ejecutar el mallado que la malla en curvatura. La malla basada en curvatura crea un tipo de malla basado en curvatura, es decir, en elementos que se unen no en líneas rectas, sino en líneas curvas. Estos elementos nos pueden servir cuando realicemos el estudio sobre piezas que tengan una curvatura muy grande. Por otro lado, transición automática activa que el programa automáticamente realice controles de malla en operaciones pequeñas, ya pueden ser taladros, redondeos y otros detalles finos del modelo. El recuadro de avanzado se explicará en lecciones futuras. Por último, las opciones nos indican si queremos guardar la configuración sin mallar o si queremos, cuando aceptemos el mallado, se ejecute automáticamente el estudio. Bien, nosotros en este caso crearemos un mallado estándar con una distancia del elemento de 4.
y aceptaremos. Como podéis ver, el software empieza a crear el mallado del elemento, en este caso la chapa metálica. Una vez mallado la pieza, se puede observar que se han creado visualmente los elementos. En este caso veis que estas líneas serían los elementos y los puntos de unión los nodos. Además, podemos observar en el árbol de SolidWorks Simulation que el icono de malla ha cambiado de estar todo de color amarillo a estar mallado. Bien. Esto nos indica que ya hemos creado todas las acciones necesarias para ejecutar un estudio. Visualizaremos toda la pieza y ahora ejecutaremos el estudio. Para ello podemos seleccionarlo desde Simulación, Estudio, Ejecutar, o desde el botón Ejecutar, o por último seleccionar con el botón derecho sobre Ejemplo y Ejecutar. Una vez ejecutemos esta pieza, terminaremos la elección.